Muy buenos días para todos ustedes, mis queridos estudiantes de grado octavo. En este momento les voy a explicar la guía número 2 de análisis de textos narrativos. Si se dan cuenta, mis amores, en la semana anterior estuvimos trabajando lo correspondiente a la literatura prehispánica. Y en ese caso estábamos hablando de los mitos, las leyendas, todo lo que tiene que ver con tradición oral. En este caso vamos a trabajar lo que tiene que ver con las crónicas y todas aquellas manifestaciones artísticas de la época más difícil que ha enfrentado nuestra historia colombiana, que es la de la conquista por parte de los españoles y el periodo de la colonización. Les voy a adjuntar más adelante unos documentos donde van a encontrar un poco de información que les puede servir para el desarrollo de esta guía en particular. Entonces, voy a explicarles, hay una actividad de inicio en la cual ustedes me deben redactar qué conocen acerca del periodo de la colonización. Para eso ustedes le pueden preguntar a los padres de familia qué saben ellos acerca de la llegada de los españoles por allá cuando Cristóbal Colón, en el periodo en el que él llega a conquistar todo este territorio americano y cómo se vive esa colonización, qué caracteriza esa colonización. Es más, en los documentos que les voy a enviar hay información sobre esto. Entonces les pido el favor que busquen esos documentos, que los lean para que puedan dar una respuesta mucho más profunda aquí. Y pues quienes tienen la posibilidad de acceder a internet, pues buscan en internet acerca de este periodo de la historia colombiana. Luego ustedes van a encontrar, mis amores, que tenemos una explicación acerca de la literatura hispánica en Colombia. Recuerdan, la anterior era prehispánica. En esta ocasión vamos a trabajar la literatura hispánica, quiere decir con la llegada de los españoles. Entonces, estamos hablando, mis amores, que en esta época en la que llegan los españoles hay un elemento primordial. Ellos tienen que dar informes al rey, ellos tienen que dar informes al virreinato también acerca de qué se está haciendo y comienzan a escribirse las cartas, pero especialmente comienzan a escribirse las crónicas. ¿Qué son las crónicas exactamente? Son textos narrativos donde se cuentan o se relatan el día a día de la vivencia de los españoles en su etapa colonizadora. Pero resulta que las crónicas varían de acuerdo a la época. En un principio los protagonistas eran los españoles y sus hazañas, la manera como lograban dominar el territorio de los indígenas. Ya posteriormente comienzan a darle importancia y protagonismo a otros personajes, en este caso los indígenas, que son quienes están sufriendo toda esa esclavitud impuesta por el español. Entonces son testimoniales. ¿Qué quiere decir eso? Que narran la historia según lo que van viendo. Se escribe en segunda o en tercera persona porque el narrador va relatando aquello que ve que sucede en aquella época. Son descriptivos, son directos, quiere decir, cuentan con detalles cada una de las situaciones que observan y que ven. Aparte de eso, hablan de la geografía, hablan de la flora, hablan de la fauna, hablan de toda esa riqueza cultural. Claro está que en un principio el lenguaje fue muy despreciativo. No hablaban de la riqueza cultural de los indígenas como riqueza, sino hablaban, por ejemplo, en la parte religiosa como un problema muy grande en cuanto a que el indígena no manejara la religión católica, sino que tuviera muchos dioses, porque para ellos eso era acto demonial. Entonces, toda esta situación quiero que la comprendan al momento de poder leer esta explicación que les hago
acerca de las crónicas en la época de la conquista y la colonia. Dice aquí abarcó todos los aspectos de la vida, quiere decir, en los escritos encontramos de todo, desde lo que hacen los españoles, lo que hacen los indígenas, la parte religiosa, la parte económica, la parte cultural, los rituales, todo, todo. Vamos a encontrar acá algunos autores, Juan de Castellanos, tenemos Juan Rodríguez Freile, una obra que a mí me ha impactado muchísimo que se llama El Carnero. En El Carnero incluso hay un capítulo en el cual Juan Rodríguez Freile habla acerca de los indígenas, narra para poder llegar a los indígenas, narra cómo Dios impone su reino aquí en la tierra, ¿no? Y envía a Jesús, pero Jesús muere y desciende los infiernos, hace que los infiernos desciendan, pero él dice, queda la maldad aquí, queda la impureza aquí en la superficie. ¿Y cómo se manifiesta esa maldad, esa impureza? ¿Cómo se manifiesta? En el momento en que quedan personas haciéndole culto a otros dioses que no es el Dios que reconoce la religión católica. Entonces miren cómo, muchachos, los distintos autores de esta época se enfocan en diferentes situaciones de la vida de ese entonces, situaciones de carácter religioso, de carácter cultural, de carácter político y económico especialmente. Dice, otras características, se resalta mucho la naturaleza. Incluso hay una expedición botánica genial en la cual se reconoce la gran diversidad de flora y fauna de nuestro país y en especial de nuestro continente. Esto se resalta muchísimo esa diversidad y esa variedad en algunos escritos con obras que más adelante incluso vamos a conocer como lo es La Vorágine, que ya algunos de ustedes han leído. Tenemos recursos. ¿Qué son recursos? Recursos son estilos literarios que se utilizan para poder destacar estas producciones de esta época. Entonces encontramos la parte religiosa, encontramos algunas formas poéticas, eh, o algunas figuras poéticas como lo es la metáfora, como es la hipérbole, la exageración, ¿ya? Aquí hablamos también de algunas obras llenas de humor, llenas de ironía, en fin. Quiero que analicen y lean muy bien esta parte para que puedan comprender el trabajo que continúa. Ustedes van a encontrar aquí en la parte de profundización tres actividades iniciales. La primera dice, realice un mapa conceptual por cada título. Quiere decir, vamos a hacer un mapa conceptual que hable sobre literatura hispánica. ¿En qué consiste? ¿Listo? Literatura hispánica en Colombia. Un segundo, van a sacar las características. El segundo mapa conceptual sobre autores. Entonces, el autor con su correspondiente obra que lo hizo famoso, según esta información que está en la guía. Tercera, sobre, bueno, de otras características lo podemos unir al anterior o lo podemos hacer como un mapa aparte. Lo de los recursos también lo vamos a utilizar dándole importancia a lo que es la ironía, la metáfora, el humor, que son las formas de escribir. ¿Listo? En el segundo punto nos dicen, explica a través de un esquema qué es la crónica. Quiero que sea un esquema creativo, no rígido como un mapa conceptual. Pueden ser un mentefacto, pueden ser así tipo araña, un esquema donde se identifique no solamente qué es la crónica, sino cuáles son las diferentes características de la crónica, qué temas se trabajaban en la crónica, qué representantes conocemos, todo basado en la información que está en esta guía. Finalmente les voy a pedir que lean una obra, un fragmento de la obra El Carnero. Yo les hablaba anteriormente acerca de esta obra. Quiero que lo lean y a partir de esa lectura quiero que resuelvan las preguntas que se encuentran en ese punto número 3. Preguntas donde le piden que identifique
el tiempo, la estructura, cuál sería el inicio, el nudo, el desenlace, en qué tiempo ocurre, qué tipo de narrador es un testigo o es el protagonista el que está contando o es un narrador omnisciente que no está presente en la historia pero sabe todo lo que sucedió. ¿Qué tema exactamente trata ese fragmento, ese pedacito que está aquí? ¿En qué espacios ocurre esa historia? ¿Hay algún recurso narrativo? Habla de la metáfora. Recuerden que las metáforas son comparaciones o hay exageraciones o simplemente expresiones poéticas relacionadas con la parte religiosa. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en este relato? ¿Y qué tipo de lenguaje utiliza? ¿Listo? Pasamos ahora, explique con sus palabras. Bueno, las otras son más de carácter de análisis de la lectura. Acá habla, indica qué características del contexto histórico y de la literatura se ven reflejadas en la crónica. Para darle respuesta a este punto de la H, necesito que ustedes de pronto recuerden el primer punto arriba al inicio de la guía, donde dice, ¿recuerdas algo de la época de la conquista de la colonia? ¿Será que en el escrito se tocan temas de esa época? Se habla de la esclavitud, se habla de la imposición religiosa, se habla de la imposición española. Pasamos al cuarto punto en el cual ustedes van a ser los protagonistas de este tema. ¿Qué quiere decir? Como ya comprendemos qué es la crónica es una narración en la cual nos redactan de manera muy detallada un acontecimiento en el transcurso de cierta cantidad de días. Por ejemplo, nos redactan una crónica, puede ser como un diario, como el diario personal, donde uno todos los días escribe qué fue lo que pasó, cómo se sintió, con quienes compartió, eso más o menos, con detalles. Entonces, en este caso les voy a pedir el favor que redactemos una crónica. ¿Sobre qué va a ser la crónica? El tema que ustedes deseen. El tema ustedes lo pueden escoger como quieran. Dice acá en el punto D, puede ser acerca de los oficios de la casa, cómo se están desarrollando los trabajos en la virtualidad, sobre sus relaciones afectivas, cómo se la llevan con sus papás, con sus hermanos, sobre los valores que viven en el hogar, cómo se pasa la cuarentena en familia, el tema que ustedes deseen, el que quieran. ¿Cómo lo van a desarrollar? Primero, van a ser observadores durante 3 días y van a tomar nota de qué pasa en esos 3 días en relación con el tema que escogió. Por ejemplo, la cuarentena. Vamos a tomar nota de la cuarentena. ¿Qué hacen? ¿Qué se hace en cuarentena? ¿Qué personajes quiere involucrar? Vamos a pensar, ¿cómo vive la cuarentena quién? Su mamá, usted, su papá, en fin. Ahí puede hablar de los horarios en que ustedes se levantan, se acuestan, cómo es eso de trabajar las tareas, no sé. Ustedes van a escoger 3 días. Dice acá, van a registrar día por día qué es lo que sucede en la casa en relación con ese tema. ¿Listo? Tenga en cuenta sobre qué personas quiere escribir. No, no enfoque toda la familia, pero de pronto usted puede enfocar, yo voy a hablar a nivel personal, yo puedo hablar de la cuarentena en cuanto a mis hijos y lo difícil que ha sido, por ejemplo, para ellos establecer el rigor de madrugar aún estando en casa. ¿Y cómo les toca madrugar? Porque, por ejemplo, mi hijo mayor todos los días a las 6 ya tiene que estar frente al computador hasta la 1:30. Ustedes saben que mi hijo estudia en un colegio de jornada continua hasta las 3:30. Pero pues se ha hecho una excepción y se han acomodado los horarios hasta la 1:30. Entonces, el rigor de levantarse, de madrugar, de ponerse el uniforme y de sentarse frente al computador como si estuviera en el colegio. Entonces, voy a hablar solo de mis hijos. Por ejemplo, en mi caso, ustedes acerca de quién, de sus hermanos, si estudian, si no estudian, de sus papitos, en fin, de las personas con las que viven. Identifique el tema, ya como les estoy diciendo. Y por último dice, debes emplear un lenguaje descriptivo,
claro y coherente. Descriptivo, detalles. Entonces, esa es la información acerca de nuestra segunda guía de trabajo, la cual van a desarrollar con plazo hasta el próximo martes. ¿Listo? Plazo hasta el próximo martes. Todo en el cuaderno de lengua castellana. Manos a la obra con esas crónicas que van a elaborar.